retiro en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5:43, bueno, retomamos la charla con el CELS, no con Paula, seguramente algo le habrá ocurrido con su señal. Está Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. Manuel, Pablo Caruso te saluda, a todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas en la 530. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo están? Gracias Manuel, muy amable. Bueno, estábamos empezando a charlar con Paula respecto de los dos decretos que de alguna manera le amplían, le permiten a las Fuerzas Armadas actuar en ciertas situaciones y en ciertos espacios, sectores estratégicos o lugares estratégicos según considere eventualmente cada gobierno, y la ofensa que esto puede significar respecto de las leyes de seguridad interior de la recuperación democrática para acá. Un poco, si querés, caracterizar bien estos dos decretos, qué implican y cuáles son los riesgos. Bueno, yo inscribiría estos dos decretos en un proyecto político más amplio, ¿no? que creo que encarna Patricia Bullrich, de tratar de volver a involucrar a los militares, a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, como ocurría durante casi todo el siglo XX, cuando eran los propios militares los que manejaban esa agenda, ¿no? Uh-huh. Y esto lo vienen tratando de hacer de distintas formas, vienen tratando de encontrar como los huecos. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos un ordenamiento legal que no permite esto, que claramente establece la división entre seguridad y defensa, uh-huh, y que una cosa es responsabilidad de las policías y las fuerzas de seguridad, y otra cosa es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Durante este año, no sé si se acuerdan, mandaron un proyecto de ley para reformar la ley de seguridad interior y para permitir la intervención de militares cuando hubiera situaciones de terrorismo, y para mandarlos a hacer tareas de patrullaje, o sea, tareas policiales básicas, un proyecto que realmente no se entendía cuál era la racionalidad, más allá de este objetivo político de tratar de meter a los militares en estos temas. Uh-huh. Ese proyecto no prosperó la discusión en el Congreso, y ahora, bueno, vuelven con estos dos decretos que señalan como dos zonas, ¿no? para poder intervenir. Una es esta discusión sobre los objetivos estratégicos, y la otra es una modificación de la reglamentación de la ley de defensa que cambia el sentido de lo que se entiende por una agresión externa. En el primer decreto, para nosotros va directamente en contra de la ley de seguridad interior, porque establece un nuevo supuesto de intervención de Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad que no está contemplado en la ley de seguridad interior, que es esta cuestión de los objetivos estratégicos no militares, ¿no? Porque hay una serie de objetivos estratégicos que son de intereses para la defensa nacional, por ejemplo, las instalaciones militares y todo eso, sí, que desde ya están su custodia ya está en manos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de otro tipo de objetivos estratégicos que podrían ser definidos con total discrecionalidad por el Poder Ejecutivo, y en los cuales se habilita al Ministerio de Seguridad, que es el encargado principal a través de las fuerzas policiales de la protección de estos objetivos, a convocar a las Fuerzas Armadas si así lo considerara. Uh-huh. Esto no está previsto. No hay ningún ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo delimita eso? No dan ejemplos de cuáles podrían ser las amenazas, ¿no? Dicen, bueno, terrorismo, organizaciones del crimen organizado, dan ese tipo de ejemplos, pero es tan amplia la posibilidad que dejan, y mencionan como áreas estratégicas cuestiones tan amplias como la infraestructura, cuestiones críticas de la economía nacional. Bueno, entonces uno ahí puede empezar a hacer algunas lecturas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Claro, sí. De Vaca Muerta, estamos hablando de los puertos, estamos hablando, no sé, de las siderúrgicas. Bien, todo este tipo de infraestructura que es realmente infraestructura crítica, uh-huh, pero que militarizar la protección de estos espacios
implica, digamos, dar un paso que no está contemplado Pero en la ley ¿qué es lo de que seguridad cambió? Es decir, ¿qué es lo que pasó de un tiempo a esta parte que se vuelve un argumento válido militarizar estos sectores? A ver, en términos de la vida política, te diría lo que cambió es que este sector, que hace muchos años que tiene esta agenda, volvió a ocupar los lugares de poder, básicamente el Ministerio de Seguridad, pero además, Sí. a diferencia de lo que había ocurrido en el gobierno de Macri, en aquella gestión, Bullrich, desde Seguridad, ya había querido traccionar esta intervención de los militares en tema de seguridad, Pero y había que- encontrado resistencias en el propio Ministerio de Defensa en aquel momento. Pero quiero decir, no es que, lo voy a decir de una manera muy brutal, no es que un atentado de determinado tipo frente a alguna de estas instalaciones, no. sino que lo que ustedes están observando es que es el modo de correr una raya, de correr un límite. Exacto, Bien. no. Si con qué pasó te referías a si hubo alguna situación Claro, a eso me justificara refería. ese caso, Claro. no. Desde ya que no hubo ninguna invasión del ISIS desde la frontera, no Claro. hubo nada de ese tipo. Es simplemente que hay un sector político que viene pensando esto hace muchos años y ahora está ocupando lugares de poder, y lo que digo es que ahora está ocupando los dos ministerios, ¿no? Ahora- Porque Claro, sí. Manuel, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Hay una pregunta que nos hicimos muchos cuando nos enteramos del primer decreto, incluso ahora más todavía. ¿No hay un límite constitucional que se está corriendo? no necesariamente constitucional, sí del marco normativo, del marco legal, digamos. O sea, son límites que no se pueden correr por decreto. Habría que dar una discusión legislativa, Claro, el digamos, Congreso. porque el marco son básicamente las dos leyes de defensa y de seguridad interior, y también la ley de inteligencia, ¿no?, que establece límites a lo que los militares pueden hacer en temas de inteligencia. Eso es el marco normativo vigente, cuya modificación requeriría un trámite parlamentario. No se puede modificar por decreto. Entonces, estos decretos se presentan como si no estuvieran modificando esas leyes, obviamente. Claro. Pero nosotros lo que creemos es que en los hechos, sobre todo el decreto de objetivos estratégicos, claramente para nosotros modifica y afecta a la ley de seguridad interior, y el otro decreto para nosotros modifica lo que sería el espíritu, si querés, de la ley de defensa, porque el espíritu de la ley de defensa es que claramente las Fuerzas Armadas se tienen que encargar de la defensa nacional, Claro. y lo que está haciendo este decreto es un poco debilitar esa idea, ¿no? ¿Qué característica tiene el segundo decreto? ¿Cómo? Perdón, no te ¿Qué escuché. característica tiene el segundo decreto, el de hoy? El segundo decreto es un decreto que modifica aspectos de la reglamentación de la ley de defensa, en donde el punto más importante es que modifica qué quiere decir una agresión externa que habilite la intervención de Fuerzas Armadas. Hasta ahora lo que sucedía es que se entendía que esa agresión externa tenía que ser una agresión externa de carácter militar, ¿no?, de algún Estado o de algún ejército o de alguna fuerza de carácter militar externa. Este decreto borra esa caracterización, con lo cual se puede leer como agresión externa, no sé, por ejemplo, un grupo de contrabandistas que ingresen desde afuera del país, digamos, podría ser considerado como una agresión externa y podría entonces justificar una intervención de Fuerzas Armadas Claro. en asuntos que en realidad no están preparadas, digamos, para intervenir en ese tipo de Claro. cuestión, ¿no? Ma- Básicamente la idea es que puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Ese es como Claro. el objetivo, digamos. Manuel, la última pregunta, estamos hablando de Manuel Truffaut, es el director de Justicia y Seguridad del CELS. Nos preguntábamos, y creo que lo charlamos con Agustín Rossi hace poco, exministro de Defensa, ¿cómo toman estas cosas las Fuerzas Armadas? Porque, en definitiva, por el terrorismo de Estado, quienes están con juicios, procesos o detenidas son las Fuerzas Armadas, y quienes las convocaron siguen dictando planes económicos eventualmente. Sí, es una pregunta muy interesante y no sé si alguien tiene una respuesta exhaustiva en términos de lectura, digamos, de los posicionamientos internos dentro de las Fuerzas Armadas. Yo diría dos cosas. Primero, que evidentemente las Fuerzas Armadas de hoy no son las Fuerzas Armadas del terrorismo de Estado, y en buena medida eso se logró gracias a esta distinción entre seguridad y defensa, ¿no? Gracias a que durante muchos años las Fuerzas Armadas se han focalizado en lo que tienen que focalizarse, que es la defensa nacional, y no en intervenir con cuestiones sobre la población civil, digamos, de nuestro país.
lo segundo es que sí se sabe que hay sectores, lo que no sé es qué tan extendidos son, pero sí hay sectores a los que esto no les gusta, ¿no? Claro. No les gusta por distintas razones, por esto que vos dijiste, ¿no? Por esa experiencia de que otras Fuerzas Armadas en Argentina han tenido después de intervenir estas cuestiones, pero también porque implica un poco una desjerarquización y desprofesionalización, claro, ¿no? De profesionales que están formados para la defensa nacional y que de pronto lo quieren mandar a hacer patrullaje a las calles, digamos. Claro, claro. O sea, no están formados para eso y tienen otras aspiraciones también, ¿no? Los militares en lo que sería su carrera profesional. Así que bueno, sí, son decisiones muy complejas en muchos sentidos y muy riesgosas, ¿no? Manuel, gracias por esto, nos da herramientas para pensar lo que viene en esta materia. Un gran abrazo. Dale, gracias, un abrazo grande a ustedes. Manuel Chau, Truffaut, director de Justicia y Seguridad del CEL 554. Somos Radio AM15.